¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Maynes. En esta ocasión tenemos una edición especial porque coincide el lanzamiento del podcast con la elección de los Estados Unidos. Una elección polémica que en estos momentos se está todavía definiendo en sus últimas etapas y de la que me interesa primero que hagamos un recorrido por cuál es el contexto electoral de los Estados Unidos. ¡Maynes! Porque debemos entender que la democracia no es un sistema uniforme en cada país del mundo. Cada país tiene sus reglas, cada país tiene su sistema electoral definido que da como resultado un cierto diseño del poder público en ese país. En el caso de los Estados Unidos, que es un país presidencialista, al titular de esa presidencia se le elige a través de un denominado colegio electoral. Colegio electoral está compuesto desde hace prácticamente 60 años por 538 compromisarios que son representantes de los 50 estados de la Unión Americana y del Distrito de Columbia, de D.C., donde se ubica la capital, la sede de los poderes de los Estados Unidos, la ciudad de Washington, que precisamente lleva ese nombre, Washington, D.C. Los territorios que forman parte de los Estados Unidos no tienen voz y no tienen derecho a votar en la elección presidencial. ¿Cómo se da esos 538 compromisarios o delegados y delegadas que representan a los 50 estados de la Unión Americana y al Distrito de Columbia? Precisamente con una fórmula que lleva ya varios años sin ser modificada y que no es estrictamente proporcional a la población. Cada estado tiene un cierto número de compromisarios que son elegidos el día de la votación. En este caso, el martes 5 de noviembre siempre es el martes siguiente al primer lunes de noviembre, el año en el que se desarrollan las elecciones, que se dan cada 4 años en el caso de los Estados Unidos, y que en esta ocasión se dio este martes 5 de noviembre. En la mayoría de los estados, para ser exacto, en 48, con la excepción de Maine y Nebraska, quien gana, el candidato o la candidata en este caso, que gana un estado, se lleva todos los votos, todos los compromisarios de ese estado, todos los delegados o las delegadas que vayan al colegio electoral por parte de ese estado. Por eso, muy temprano en la elección, deja de ser, aunque sea el estado con más votos, el más grande, por ejemplo, el estado de California, que tiene 55 votos del colegio electoral, muy temprano en la elección deja de ser relevante en términos de la elección presidencial la encuesta de dicho estado, porque sabemos que es un estado que tienden a ganar los demócratas. O el caso de Texas, con 38 votos, y que esos 38 votos van prácticamente de forma segura a los republicanos. Lo mismo en el caso de Nueva York, que al igual que Florida tiene 29 votos y que casi siempre elige demócrata. O Florida, que en los últimos años se ha venido consolidando más como un estado republicano, aunque en su momento, por ejemplo, en la elección de Al Gore fue el estado definitivo, fue un estado muy competido entre demócratas y republicanos. 48 estados, con la excepción de Maine y Nebraska, eligen con el ganador de ese estado la totalidad de los compromisarios o de sus votos del colegio electoral. ¿Qué pasa en Maine y Nebraska? Bueno, por cada distrito electoral de los que se tienen para la Cámara de Representantes, se elige a un compromisario. Entonces, pueden estar divididos los votos entre demócratas y republicanos en dichos estados. Y además, el voto popular global del estado define a 2 compromisarios más, que son los que terminan también yendo o asistiendo en representación de estos 2 estados, de Maine y de Nebraska, al colegio electoral que toma la decisión final sobre la presidencia de los Estados Unidos. Si hubiera un empate, esta es una elección que pasaría a la Cámara de Representantes, como en el caso de la vicepresidencia de los Estados Unidos, porque ustedes deben de saber que en los Estados Unidos se elige presidente y vicepresidente o presidenta y vicepresidenta al mismo tiempo en un ticket, en una sola fórmula. En el caso de la vicepresidencia, esta pasa la elección al Senado de los Estados Unidos. Por eso he insistido tanto en las últimas semanas en que los estados definitivos son aquellos en los que la elección todavía no está definida o que son muy competidos o que se van a definir por menos de 2 puntos porcentuales entre la candidata demócrata Kamala Harris, que sustituyó al presidente Joe Biden al inicio de la contienda presidencial, y Donald Trump, que busca su segundo periodo en la Casa Blanca, aunque ya no lo pudo lograr de manera consecutiva.
Estos estados son Pensilvania, que tiene 20 votos, Ohio, que tiene 18, Michigan, que tiene 16, Carolina del Norte, que tiene 15, Arizona, que tiene 11 y Wisconsin, que tiene 10. Incluso Nevada, que tiene 6 votos y que pueden ser los estados definitivos para conseguir la mayoría que cada una de las candidaturas necesita para alcanzar los 270 votos que dan la presidencia de la República. Porque si hay que ser mayoría de 538, el número mágico para alcanzar son 270 votos del colegio electoral. Este sistema, como no es representativo del voto popular, como ya se ha dado en la elección de Hillary Clinton y de Al Gore, que ganaron el voto popular, pero perdieron con George Bush y con Donald Trump, la elección del colegio electoral ha estado sujeto a críticas, a polémicas, sin embargo, es muy difícil de ser modificado. ¿Qué se necesitaría para cambiar el sistema electoral de los Estados Unidos? Bueno, que lo aprobaran 2/3 de la Cámara de Representantes, que casi siempre está distribuida muy pareja entre republicanos y demócratas, que lo aprobaran 2/3 del Senado, que también casi siempre tiene una paridad, un nivelamiento muy, muy fuerte, muy competido entre republicanos y demócratas, y que además pasara, como Estados Unidos es un sistema que se toma en serio el tema federal, por 3/4 de las legislaturas de los estados. De hecho, este es un tema muy interesante del federalismo norteamericano en contraposición con el federalismo mexicano. En Estados Unidos, la libertad de configuración que tienen los estados en materia jurídica se toma mucho más en serio. Ya vimos los ejemplos de Maine y Nebraska, pero en muchos temas, por ejemplo, la regulación de la cannabis, que también ha sido muy polémica, la regulación del derecho a decidir, en muchos temas la libertad configurativa de los estados supera los designios que vienen dados desde el centro. México es un sistema federalista, pero que nunca se ha tomado en serio esta libertad configurativa, que de hecho cuando se aprobó la mal llamada reforma al Poder Judicial, se le dio esa potestad a los estados para instrumentar con grandes márgenes un proceso similar en cada entidad federativa. Yo soy de los que opinan que el federalismo es un sistema que es más interesante cuando esta libertad configurativa se ejerce con una mayor vocación democrática. Por ejemplo, en México, el estado de Nayarit tiene el voto popular para las regidoras y los regidores, por demarcación distrital, que me parece una figura mucho más democrática que como se eligen las regidoras y los regidores en todo el país o en el caso de la Ciudad de México, las llamadas concejalías. Pero me parece que ese tipo de ejercicios deberíamos de buscarlos, más propiciar a nivel de cada entidad de la República con esta libertad configurativa. También me parece muy importante que entendamos que hay diversos sistemas electorales y que cuando hablamos de democracia, por eso, no lo podemos hacer en términos absolutos. El sistema electoral del Reino Unido, por ejemplo, que es un sistema parlamentario, no tiene en absoluto representación proporcional. Quienes ganan este tipo de posiciones por la vía de la mayoría, lo ganan todo o lo pierden todo en cada una de estas demarcaciones territoriales. Por eso, partidos que son muy importantes, como los Liberal Democrats, como los Verdes, que en el caso de Europa son partidos con una auténtica vocación ambientalista, de defensa del medio ambiente, de lucha contra el cambio climático, que en elecciones como las europeas, para el Parlamento Europeo, que tiene representación proporcional, suelen subir mucho. Cuando se dan elecciones parlamentarias en el Reino Unido tienden a bajar porque la inmensa mayoría de la gente se ve obligada a tratar de ganar en cada uno de los distritos esa fuerza de representación que mejor pueda ir de acuerdo a sus intereses y que termina casi siempre concentrándose en el Partido Laborista o en el Partido Conservador. Y que en el caso de México, la verdad es que también hemos ido borrando del sistema electoral mexicano esta idea de pluralidad y de representación proporcional. Movimiento Ciudadano lo denunció en el pasado proceso electoral porque con el 11% de la votación apenas se le reconoció el 5% de representación legislativa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Incluso en varios estados del país, aunque tuvimos 10, 11, 15%, no se nos reconoció representación legislativa. Cualquiera podría decir que es democrático que quien gana la mayoría se quede con todo, pero una gran cantidad de los derechos que se han conquistado en el mundo y en el país han venido de luchas que primero no son mayoritarias, que primero
son ejercidas o defendidas por las minorías, por las personas que no están representadas en esas grandes mayorías y que de poco a poco van construyéndose un espacio y un lugar en el concierto público. Pero volviendo al caso de los Estados Unidos, lo que es muy interesante es cómo las estrategias electorales en estos estados y en general en las elecciones norteamericanas se han sofisticado. Por eso es común que veamos tantas páginas de noticias falsas con tantos enfoques distintos tratando de incidir en el resultado de la elección. No solamente para ir sobre segmentos específicos de la votación que son definitivos en la elección norteamericana, como la población latina o como la población afroamericana o como los jóvenes, sino incluso, y cada vez con mayor énfasis, para incidir en los niveles de participación o abstencionismo que se dan en cada uno de los sectores. Se ha detectado, por ejemplo, que la maquinaria de propaganda vinculada al régimen ruso y que ha favorecido en distintas ocasiones al Partido Republicano y particularmente a Donald Trump, ha tendido a difundir noticias falsas que tienen el objetivo de disminuir la participación electoral de, por ejemplo, sectores jóvenes de la población que tienden a ser más afines a los demócratas, sobre todo cuando tienen altos niveles de estudios académicos. Por ejemplo, utilizando noticias falsas sobre el conflicto en Medio Oriente, acusando a Kamala Harris de ser lo mismo que Trump en materia de política exterior, de representar los mismos intereses en el Medio Oriente. Bueno, eso lo difunden con el objetivo de desmovilizar a las poblaciones juveniles que pueden ser determinantes si salen a votar. La sofisticación de las estrategias electorales se vuelve aún más interesante cuando la analizamos en su aplicación distrito por distrito o estado por estado. Porque lo que importa no es incidir en el voto popular, sino incidir en un cierto tipo de votantes en Ohio, o en Michigan, o en Pensilvania, o en Carolina del Norte, que podrían ser quienes definan el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos. Y la siguiente parte del podcast la vamos a abordar justamente desde la capital, desde Washington, D.C., donde estaremos dando seguimiento a los resultados de esta elección histórica que podría tener a la primera presidenta de los Estados Unidos o que podría tener de nuevo en el poder a Donald Trump, con todo lo que eso implica para México y para el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de América, donde el día de mañana, hoy estoy grabando esto un lunes, 4 de noviembre, donde el día de mañana se celebrará la elección presidencial que definirá el futuro del país más poderoso del mundo. Prácticamente todos los ojos están puestos en 7 estados: Nevada, Wisconsin, Arizona, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. En esos 7 estados se va a definir quién ganará la elección presidencial. Depende de los niveles de participación de las poblaciones jóvenes, de mujeres, de hombres, de diferentes niveles sociodemográficos. Lo que sucede en esos 7 estados marcará el destino de Estados Unidos y en buena medida del mundo. Como ustedes saben, el 6 de enero del 2021, Donald Trump, incitó a sus partidarios a que tomaran el Capitolio, el denominado asalto al Capitolio, que está aquí junto a la Casa Blanca. Y bueno, lo que tenemos hoy, en vísperas de la elección presidencial de los Estados Unidos, es un operativo de seguridad impresionante. Normalmente esto es una zona caminable, abierta al público. No quiere decir que en ocasiones especiales no haya dispositivos de seguridad, pero este es un dispositivo de seguridad más grande, digamos, que los anteriores, toda vez que el Capitolio y la Casa Blanca se han vuelto en una zona de extrema seguridad en fechas fundamentales de la política norteamericana. Aquí estamos en Washington, a unas horas de conocer a la próxima presidenta o al próximo presidente de los Estados Unidos. Y aunque muchísima gente ha optado por el early vote, por diferentes formas para votar anticipadamente por correo, también acá en Estados Unidos hay casillas. Hoy es el día, ya es el día de la elección y aquí se ve la fila para votar. Washington, D.C. es una ciudad eminentemente demócrata,
DC, como ustedes saben, no es un estado, pero tiene tres votos al colegio electoral, porque la Constitución prevé que DC tiene los mismos votos que el estado con menos población. Es un estado que ganan tradicionalmente los demócratas, pero bueno, ahí está la fila para votar la casilla. Y está la embajada de México en los Estados Unidos, la calle Pensilvania, que justo además es uno de los estados que serán decisivos en la elección de hoy. Pensilvania junto a Michigan, junto a Carolina del Norte, Wisconsin, Arizona y Nevada. Ahí se ve a mis espaldas el Capitolio. Como ustedes saben, no solamente es una elección presidencial, se elige también la Cámara de Representantes, una tercera parte del Senado, que en los Estados Unidos tiene funciones distintas a las que conocemos en México, que casi se ha venido equiparando una cámara a otra. Aquí se sigue manteniendo el pacto federal depositado en el Senado de los Estados Unidos, y el Capitolio, que justamente platicábamos, fue sede en enero del 2021 de un asalto, de un ataque incitado por Donald Trump a sus seguidores más radicales, un episodio que muchas personas creímos que costaría a Trump el fin de su carrera política, y que inexplicablemente o increíblemente, como está haciendo la política de nuestro tiempo, una política no guiada por las normas convencionales, Trump hoy está en la contienda presidencial frente a Kamala Harris, y bueno, dependerá de los segmentos poblacionales que más vayan a votar. Si van las mujeres jóvenes, salen a votar, seguramente eso le estaría dando en estos estados que marcarán el rumbo de la contienda el triunfo a Kamala Harris. Si son los hombres blancos mayores de 50 años, como ha sucedido en muchas ocasiones, quienes más salgan a votar, pues eso le daría un beneficio sin duda alguna a Donald Trump. Ahí estamos, justo el Capitolio a nuestras espaldas, una elección que además de ser presidencial también es legislativa. Bueno, y aquí desde el monumento a Washington, atrás también el museo que impulsó mucho Barack Obama de arte y cultura afroamericana en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los temas que deben de importar a México del próximo gobierno de los Estados Unidos que se elige el día de hoy? Creo que son varios que tienen una implicación para México. Uno es el tema migración, con todo lo que conlleva. Migración se ha convertido en una moneda de cambio que el expresidente, por ejemplo, López Obrador, y el expresidente Donald Trump supieron usar el uno contra el otro. Y, por ejemplo, esa es una de las razones que explica por qué Estados Unidos no tuvo un mayor activismo en contra de la reforma, de la mal llamada reforma al Poder Judicial que se realizó en días pasados en México, ya que México tiene esta moneda de cambio que, si relajara los controles migratorios de la frontera sur, se ha dicho que México convirtió con la militarización de la frontera, se convirtió en el muro de los Estados Unidos, pues tendría un impacto electoral muy importante y sería visto como un gran fracaso para la administración del presidente Biden. Esa es una de las razones que ha moderado la postura de los Estados Unidos frente a México, porque ese es una de el origen de la militarización, de la profundización de la militarización en el país, y particularmente en esa región de México que hoy está viviendo las consecuencias gravísimas de esa militarización, que hoy como nunca tenemos una frontera sur con una crisis humanitaria, de violencia, de presencia del crimen organizado, en Chiapas, que es el estado con más elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en el país. Medio ambiente, energías limpias, que sin duda seguirá siendo un tema, y los derechos laborales. Hay un error en la mal llamada reforma judicial de incluir también todo el tema de justicia laboral en esta reforma. La diputada Patricia Mercado lo alertó, intentó Movimiento Ciudadano que ese capítulo se excluyera de la mal llamada reforma judicial, y lamentablemente ese tema va a ser discutido porque tiene un impacto directo en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, antes Telecan, que tenemos con los Estados Unidos. No hay que tener muchas expectativas en esos temas de que vaya a haber una posición radicalmente distinta entre un gobierno demócrata o uno republicano, porque la dinámica electoral
ha vuelto a México una conversación hostil en la relación bilateral y que estos temas serán controversiales, serán muy fuertes en los próximos años en la discusión entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, y que hay que meterle mucha sensatez a la discusión para que los intereses de México salgan lo mejor librados posibles. Bueno, aquí estamos en uno de los restaurantes más tradicionales de Washington, el Old Ebbitt, que está junto a la Casa Blanca y que fue famoso porque un montón de funcionarios diplomáticos, políticos, han comido aquí, expresidentes de los Estados Unidos, como avance o novedad, Pensilvania, que es uno de los estados más decisivos de la elección, de los padrones electorales más grandes de los llamados toss states o swing states, los estados que cambian o que definirán el rumbo de la contienda. Pensilvania tiene la novedad de que tuvieron problemas en la apertura de las casillas, la instalación de algunas casillas en un condado, y extenderán el horario de ese condado en los suburbios de Filadelfia hasta las 10 de la noche. Se podrá votar. Eso es una cuestión que pidieron los republicanos, que sucederá y que va a retrasar el resultado de la elección en Pensilvania y por tanto muy probablemente el de la elección en los Estados Unidos. Es probable que sea ya entrada la madrugada cuando sepamos el resultado de estos estados que definirán la elección presidencial, pero en Pensilvania se dará a conocer la última votación hasta las 10 de la noche. Un dato curioso que llama la atención de las elecciones en Estados Unidos es que se vota acá los martes, tanto en las primarias con el llamado supermartes, como establece la ley que el siguiente martes, al primer lunes de noviembre, sea la elección presidencial cada 4 años en los Estados Unidos y la elección para la Cámara de Representantes. ¿Por qué votan en martes? Bueno, como muchas cosas en el mundo, esto tiene un origen histórico. Una ley aprobada en 1845 en la que se buscaba respetar el domingo como un día religioso. Hay que recordar que Estados Unidos, y también lo hizo México, establecieron en su constitución en el siglo XVIII, en el caso de Estados Unidos, en el XIX, en el caso de México, la religión católica como una religión oficial. Era un momento de la historia distinto, menos apegado al laicismo, y eran estados católicos. Entonces se respetaba el domingo, y como las distancias a los centros de votación y los mecanismos de transporte eran muy diferentes en el siglo XIX, se dejaba todo el lunes para poder viajar y acudir a los centros de votación. Todo el lunes se trasladaban y entonces el martes se votaba. De hecho, esa es la misma razón por la que los periodos ordinarios de sesiones de los poderes legislativos en México sesionan martes y jueves, porque las distancias no permitían, como hoy sucede, un traslado inmediato, y se sesionaba en martes y jueves para tener el lunes para traslado. Eso pues hoy es absurdo, no debería de seguir sucediendo. Se sigue utilizando esa ley antigua como un pretexto para la flojera. Y desde acá, desde Washington, hacemos seguimiento de lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece una de las sesiones más importantes. Ojalá que haya muchas y muchos estudiantes de Derecho siguiendo la sesión. La verdad es que los ministros están comportándose a la altura del reto que implica esta discusión. No es una discusión sencilla, no es una discusión fácil. La capacidad que tiene un tribunal constitucional para analizar una reforma constitucional, la diferencia entre un poder reformador y un poder constituyente, la teoría de la sustitución de la Constitución que acaba de citar el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, me parece muy relevante y que de verdad vale mucho la pena. Y en cuanto a la mal llamada reforma al Poder Judicial, finalmente la Corte desechó o votó en contra de los recursos, acciones de inconstitucionalidad que diversas organizaciones, instituciones, personas interpusimos
contra esta reforma por las violaciones al procedimiento legislativo, las violaciones a los derechos humanos, y en una sorprendente lectura de la propia reforma que establece que son 6 votos de ministras y ministros los que invalidan una reforma constitucional, decidieron aplicar lo que decía la Constitución anteriormente, que 8 ministros o ministras pueden o son los únicos capaces de echar abajo un proceso de reforma. Realmente ha sido un conjunto de hechos vergonzosos, extorsiones, maiceo, presiones, persecución política a legisladores, ministros, magistrados, que ha terminado escribiendo uno de los capítulos más tristes y vergonzosos en la historia de la República en México. Pues a estas alturas de la noche Donald Trump está liderando prácticamente en todos los estados que se consideraban indecisos o muy cerrados. Prácticamente ya ganó North Carolina, también Georgia, está liderando Pensilvania consistentemente, está liderando Michigan, donde acaba de revertir la ventaja inicial que tenía Kamala Harris, y todo parece indicar que también va a ganar Wisconsin. Esto consumaría un nuevo triunfo del candidato republicano, un nuevo mandato presidencial que evidentemente pinta un panorama oscuro para el mundo, para batallas centrales como el tema del cambio climático, para el asunto de la migración y las consecuencias que ha tenido en México esta política migratoria militarizada que se ha impuesto a México en la frontera sur, que prácticamente se ha convertido México en un muro como país, y que es el acuerdo que se ha mantenido, y en una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, la nueva versión del TELECAN. Pues es un día muy oscuro para la democracia en la región, en el mundo, lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que pasa con la elección de los Estados Unidos, que configura esta nueva época en la que estamos, de una política identitaria, no racional, basada en la propaganda, en la que no se distinguen entre noticias falsas y la verdad o la evidencia, y algo que era impensable, así como en la elección de 2020, después del video famoso de Grab Them by the Pussy, era impensable que ganara Donald Trump, después del asalto al Capitolio, después de ese formidable debate que tuvo Kamala Harris, y que luego se fue diluyendo por una campaña pues mucho mejor pensada en términos estratégicos nuevamente por Donald Trump, pues gana esta elección en los Estados Unidos, y le vendremos dando seguimiento a estos temas que hemos planteando, los temas de seguridad, de migración, de política energética, de comercio, que habrán de ser decisivos en los próximos años para México y Estados Unidos, y frente a los que ha sido muy vacilante la postura del gobierno mexicano, y en los hechos bastante sumisa lo fue en el gobierno de Trump, y no tendría por qué haber grandes cambios. México necesitaría tener una política de derechos laborales, de energías limpias, que contrastara, que defendiera verdaderamente una nueva interpretación del concepto de soberanía, pero se ha optado por someterse y por entrar en esta espiral identitaria que ha caracterizado a la época global. Se está viviendo en una buena parte del mundo esta época, y otro conjunto de personas estamos decididos a seguir peleando desde la sensatez, desde una especie de centro político que apueste a que el mundo vuelva a tener un giro próximo hacia los valores democráticos, hacia los valores liberales, hacia los valores que se construyeron en los últimos años y que han sido abandonados por esta ola autoritaria, por esta ola de propaganda basada en noticias falsas, que tiene mucha conexión con el régimen de Vladimir Putin y su intervención en los procesos electorales en el mundo, a través de estas maquinarias, de esta capacidad para generar propaganda con desinformación, y que hoy nuevamente triunfa en los Estados Unidos, como ha triunfado en otros países, como ha triunfado en Turquía, como ha triunfado en países estratégicos, y hoy lo hace en el país más poderoso del mundo, repitiendo un mandato de Donald Trump. Pues ya estamos acá en México,
Hoy rinde su sexto informe de gobierno Enrique Alfaro, gobernador del Movimiento Ciudadano en Jalisco. Estamos aquí para acompañarlo y revisando los datos de la elección en Estados Unidos. Creo que es muy interesante analizar el tipo de época en la que vivimos, una época en la que la política es identitaria, en la que volvimos a los orígenes, en la que, por ejemplo, el 54% de los hombres latinos sale a votar por Trump, algo que era impensable hasta hace algunos años. El 52% de las mujeres blancas vota por Trump. El 55% de los jóvenes menores de 29 años vota por Kamala Harris. El 66% de quienes piensan, por ejemplo, que los mejores días de Estados Unidos están en el pasado, vota por Donald Trump. El 60% de quienes piensan que los mejores días de Estados Unidos están en el futuro vota por Kamala Harris. El 60% de quienes tienen un posgrado votaron por Kamala Harris. El 79% de quienes piensan que la economía era el asunto más importante en los Estados Unidos en esta elección votaron por Trump. Aun y cuando Biden tuvo una mejor gestión económica en términos de crecimiento, de generación de empleos, que Donald Trump, que la mayoría de los países del G7, de las potencias mundiales, la verdad es que en términos objetivos, de evidencia y datos, la gestión de Biden fue positiva, pero no lo consideró así la inmensa mayoría de la población, entre otras cosas por la inflación que se ha dado en Estados Unidos y en una buena parte del mundo, incluyendo a México, y pues obviamente por lo que hemos platicado, las campañas de propaganda, de noticias falsas, de desinformación, que generan realidades alternas. El 89% de quienes piensan que la migración es el tema fundamental votaron por Trump. Sin duda alguna fue el tema, o ha sido el tema que lo ha catapultado 2 veces a la presidencia de la República. Por eso debemos de esperar en México que se endurezca este discurso y que, aunque existe la idea de que Donald Trump habla mucho y hace poco, sin duda alguna habrá consecuencias y veremos tensiones que afecten a la relación con México y a las personas, a los seres humanos que cruzan a los Estados Unidos buscando una mejor condición de vida y que de hecho pues no le hacen ningún daño a los Estados Unidos. Al contrario, la economía de los Estados Unidos se mantiene viva, se mantiene de pie gracias a estas millones de personas que han decidido forjarse un destino en los Estados Unidos. Esos son algunos datos que pueden explicar el porqué de esta votación. Obviamente, los hombres mayores de 50 años, blancos sobre todo, votaron mayoritariamente por Trump. La gente que vive en entornos rurales, más del 60% votó por Trump. La que vive en las ciudades, el 60% por Kamala Harris. Son muchas variables sociodemográficas, étnicas, que vale la pena analizar, entender el mundo en el que estamos viviendo y que, por supuesto, debe de haber un espacio siempre en la política, en la vida pública, para sentirse tristes, para sentirse molestos, enojados, pero creo que lo importante siempre es levantarnos, construir lo que sigue y tratar de dar la siguiente batalla, no abandonar convicciones éticas, morales, que pueden o no tener derrotas temporales, que pueden o no sufrir reveses temporales, pero que en el largo plazo, si tienes de verdad una convicción, si de verdad tienes una serie de principios y valores, hay que nunca renunciar a dar la batalla por ellos, por las causas, por lo que te hace a ti tener una esencia. Maynes, Maynes, Maynes. El podcast de Maynes.